Teníamos la convicción de que lo más probable es que fuese la revolución. La unidad de la nación española es una parte principal del bien común de nuestra sociedad que ha de ser tratada con responsabilidad. Es que esto es lo que hay que hacer. El reconocimiento de Euskal Herria y el respeto a la voluntad popular deben prevalecer. Y no cambia nada. Y lo que hay que hacer es seguir con la misma política antiterrorista. No se negocia con los terroristas, se apoya y se respalda a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se trabaja a fondo en la colaboración internacional y se impide que ETA o cualquiera de sus franquicias se puedan presentar a la justicia. Porque creo que es lo más eficaz para conseguir lo que debe ser y es el gran objetivo nacional, que es lisa y llanamente la disolución de ETA. Cuando ETA anuncie definitivamente su disolución y desaparición como organización terrorista. La disolución irreversible. Su disolución y el fin del terrorismo. No se ha disuelto. La disolución irreversible. Disolución. Se disuelva. La disolución irreversible de ETA y su completo desmantelamiento. Venga, por aquí, por favor. Aquí no hay nada que negociar. Con los terroristas no se puede negociar y por tanto de ninguna de las maneras estamos dispuestos a aceptar la labor de ningún mediador internacional o de cualquier otro tipo simplemente porque no hay nada que mediar. No se puede pagar precio político a ninguna organización terrorista sin ningún tipo de concesión política. Un gobierno y el Estado no pueden aceptar el chantaje de nadie. Todo lo demás es perfectamente inútil. La legislación penitenciaria tampoco la voy a cambiar. No hay ninguna razón para que tengamos que cambiar la legislación penitenciaria. Y no cambia nada. Mi posición en materia de lucha contra el terrorismo es la que he mantenido toda mi vida. Y he sido ministro del Interior en los años 2001 y 2002. La posición del Partido Popular es la misma. Es la de siempre. Un mensaje claro a la ETA de que no se van a negociar con ellos mientras maten nada. No se van a negociar con ellos mientras maten nada. El gobierno ha hecho un gesto, el gobierno tiene la voluntad y el deseo de que llegue la paz. Que reflexionen los terroristas, que piensen que no hay otra manera, insisto, de resolver los conflictos políticos que el diálogo.